que vive en el corazón de cada uno de los palencanos y de los chiapanecos, en ese lugar que es una de las grandes civilizaciones que han aportado al mundo a través de su innovación, de su audacia, su suspicacia. No exenta a veces de cuestiones de suerte, porque de todo está investido el investigador que se apropia a través del conocimiento de esa tecnología que es aplicada en la humanidad. Hoy nos es grato presentar y llevar a cabo, en donde el líder marca la pauta, siendo la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo de Investigación, pero es el equipo el que triunfa, abocarnos y tratar de pulir ese diamante que no es bruto, que son la juventud, jóvenes deseosos, entusiastas, con energía, que con perseverancia y constancia tratan de apoderarse de esa innovación para darle no fama a cada una de las naciones, sino hacer parte a través de la investigación y de la innovación tecnológica. Es un hecho que la juventud es un valioso tesoro, pero hay otro tesoro también que tiene aparejada discusión, que está concatenado, que es el tesoro del saber. Este es un baúl o un cofre en donde el conocimiento de cada uno no solo va a marcar la diferencia, sino la apropiación de ese tesoro que va a quedar en manos de la juventud. Un sector tal vez no olvidado, pero sí que se le debe de dar en su momento la importancia necesaria. Lo he manifestado el día de ayer en rueda de prensa, que aquí no hay ávaros ni tacaños, sino gente que de manera generosa de otras naciones, a través de la retroalimentación y de los conocimientos exactos, en donde la diferencia entre ser bueno y ser mejor es superarse, tienden a canalizar y que fluya los conocimientos para una mayor formación en el desarrollo científico y de innovación de cada uno de la juventud. Son exactamente viveros, en donde la semilla plantada, que es el conocimiento de cada uno, les llevará a ser más y mejores ciudadanos, mejores seres humanos, dignos de la nación mexicana y de cada uno de los países que nos acompañan. Que no hay fronteras y que son imaginarias. Que celebro el hecho de la presencia de Bangladesh, de Canadá, de Chile, de Colombia y de todos mis hermanos mexicanos en esta nación que es generosa, pero sobre todo que sabe ser anfitrión. Tendremos tiempo de discutir, de analizar en retrospectiva y más allá, de tener una visión muy clara a través de elementos que ustedes nos van a hacer o nos van a aportar para enriquecer este seminario. Hemos estado en diferentes eventos, en diferentes partes, en diferentes países del mundo, en donde hemos visto de que hay mexicanos con talentos, jóvenes como lo fueron Rutherford, como lo fue Einstein, como fue Arquímedes, pero que desafortunadamente no hay el estímulo necesario, y hablo de algunos sectores del gobierno, para poder estimularlos y apoyarlos para que continúen. Que son talentos, porque el talento y el conocimiento no es exclusivo de una nación, pero que desafortunadamente son estrellas fugaces que iluminan otros firmamentos. Deseo pues de que eso no suceda. Más, y cabe aquí mencionarlo, cuando hay embates que pueden lesionar lo que el ser humano tiene que tener como privilegio y como plataforma y punta de lanza, la dignidad independiente y idónea del ser humano, para que seamos mejores como jóvenes y gentes con experiencia y no nos den de trompadas o trumpadas. Mencionábamos ayer que es necesario que cada uno de los gobiernos, y lo digo porque aquí está presente también diputados federales de Sinaloa, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que es necesario invertir más en ciencia y tecnología, que hay un doloroso recorte del 23.3%, cosa que no sucede en otras naciones. Es triste, es lamentable, pero cuando se trata de un recorte hay ajustes hasta del cinturón, que el petróleo está en el subsuelo, que el peso está en el suelo y que el dólar está por los cielos, pero que la innovación y la tecnología tiene que avanzar, que los gobiernos dentro de su plan estatal y nacional de desarrollo deben implementar mecanismos de aportación como recursos
no extraordinarios, sino etiquetados para que vivan los foros y para que la juventud triunfe. Muchas gracias y bienvenidos a Palenque.